médula de los huesos y estimula la médula para generar sangre. Bueno, calmar la mente y tonificar el riñón. La primera maniobra será, primeramente haremos una relajación general, estirando los miembros y balanceando todo el cuerpo. Esto nosotros lo solemos hacer, estamos acostumbrados a trabajar en colchoneta, en el suelo, y es como verdaderamente lo hacemos bien, ¿no? Lo único que teníamos la dificultad de que si lo poníamos en el suelo no lo veíais. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de manera esquemática porque no da tiempo, ni mucho menos a dar un masaje completo. Lo que está haciendo es relajar, un relajamiento general de todo el organismo. Y ahora vamos al segundo punto. Se va a la zona del occipital a trabajar los puntos 10 de vejiga y 20 de vesícula biliar. Que lo que van a conseguir es aclarar el cerebro, despejar la mente y que el sistema nervioso central funcione mejor. Habréis observado que cuando tenéis estrés o ansiedad, a muchos de vosotros se os va la tensión aquí, en la base del occipital. Después también otro extremo del sistema nervioso central es el sacro. Es fundamental relajar los extremos para luego trabajar mejor la espalda. Entonces, con un movimiento de balanceo, movimiento amplio, y con una pequeña presión hacia abajo, como queriendo separar el sacro de la quinta vértebra lumbar. El tercer paso, el paciente se ejerce presiones sobre el punto 4 de vaso gobernador y el 14. El 4 está a la altura de la segunda lumbar y el 14 en la séptima. Y ahora está dando calor a ese punto con un movimiento de fricción de las palmas de la mano. Esa fricción produce un calor que sale por el canto de la mano y hace que ese calor pase a la columna vertebral. Ahora va a hacer presiones sobre los puntos más próximos a la columna vertebral, la primera línea más cercana a la columna vertebral. Trabajando los puntos U, primera rama del meridiano de la vejiga. Después, ahora está trabajando la segunda rama, segunda línea del meridiano de la vejiga, la más exterior, la más sutil. A menudo esa rama se pone muy dolorosa cuando hay emociones estancadas. Y ahora se va a poner en
decúbito lateral para trabajar los meridianos del interior de la pierna, riñón, bazo e hígado. 3 ramas por el interior de la pierna, con la intención de producir una sensación de calor agradable que suba por todo el cuerpo. Después va hacia el costado, va a frotar el costado donde se refleja el área, donde está la zona del hígado. A menudo, sobre todo cuando hay bloqueo de energía del hígado, esta zona, la energía no circula bien por ahí, por la zona del costado e hipocondrio. Ahí se pueden hacer bastantes maniobras, también golpeteo, también con lo que son las manos como cuencos, para activar la zona. Y presiones para permitir que la energía circule de vesícula biliar e hígado. Después se trabajaría al otro lado, pero vamos a prescindir de él y vamos a pasar a decúbito supino, y trabajaría encima del esternón, a ambos lados del esternón, sobre el meridiano de riñón. Es una zona también que se pone muy dolorosa, a ambos lados del esternón y encima del esternón. Cuando predominan los miedos, se pone esas 2 líneas que está masajeando ahora, se ponen muy dolorosas. Después trabaja la línea central del vaso concepción, Renmai, desde el esternón hacia abajo, haciendo movimientos giratorios hacia la izquierda para sedar y bajar la energía hacia la zona del jara. Trabajaría ahora la zona del vientre hacia la derecha, siempre hacia la derecha. Y después pasaríamos a trabajar los brazos, el interior de los brazos. Meridianos de corazón, maestro corazón y pulmón. Al llegar a la mano hacemos círculos para que toda esa energía ahí se transforme en la palma de la mano. Los círculos los hacemos hacia los pulgares, hacia afuera. Y después pasaríamos, vamos
resumirlo, pasaríamos a la cabeza, a las órbitas de los ojos, trabajar las órbitas de los ojos con los pulgares, haciendo 20 giros alrededor de ellos, de las órbitas, y luego masajaríamos con los dos dedos encima de los globos oculares, muy despacito, para relajar los ojos. Y presión atrás, otra vez en el 20, para incidir en los ojos, con el dedo índice y corazón, presionando en el 20 para la vista. Y después trabajaremos, por último, una presión sobre el eje central, sobre el vaso gobernador, hasta aproximadamente el vértex, el punto más alto de la cabeza, hasta el 20, o el punto llamado Bawi. Es un punto, lo llaman punto de las 100 reuniones, donde se reúnen muchos meridianos, terminan ahí. Entre ellos el hígado. El hígado tiene un ramal hasta el vértex. Es un punto que además funciona muy bien cuando estamos para despejar la mente. Y ya con esto vamos a terminar. Ya no nos da tiempo nada más. Bueno, con esto terminamos ya la exposición sobre el tratamiento de la ansiedad. Muchas gracias a todos. Muy bien, antes de la próxima ponencia vamos a hacer 3-4 minutos de descanso, lo justo para estirarnos un poquito y volver inmediatamente a la sala. Vamos a ser rigurosísimos con los minutos para que todos podamos disfrutar del tiempo de cada ponencia. ¿De acuerdo? También. Vale, gracias. Mi experiencia en el Shiatsu empezó en 1980 y antes el señor representante de la embajada japonesa decía la parte del do, del camino. En ese tiempo yo encontré el camino hacia este tipo de trabajo, de terapia, o vamos a decirle también de camino personal. Desde entonces he estado investigando, estudiando y evidentemente pasando todo este trabajo terapéutico a un nivel personal, y desde ahí he ido desarrollando el trabajo. El trabajo que vamos a presentar hoy es un trabajo como puente a través de los vasos entre, podríamos decir, la parte más física, como sería la medicina china, en aspectos de tratamiento, con aspectos de lo que decíamos de la no forma, de la parte sutil. Entonces, vamos a poner la primera. Bien, ahí tenéis una representación del desarrollo de la energía respecto al principio, cuando partimos de la idea de energía, de chi, de prana, de fuerza vital, partimos de la idea del Tao, del vacío. En este vacío está implícito un movimiento que más tarde diríamos el ki, que nosotros tratamos y visualizamos y sentimos cuando tratamos con el shiatsu. A partir del ki aparece la separación que llamamos polaridad, que sí es implícito de esa cualidad energética del ki en dos aspectos que conocemos perfectamente,
que es el yin y yang. A partir del yin y yang podríamos hablar de dos aspectos de separación. El aspecto de los tres calentadores, el Sangya, donde está representado en el cuerpo tres partes energéticas que representan tres zonas de metabolismo, de producción de calor y diferentes aspectos relacionados con los órganos de cada uno y que actúan secuencialmente. Es decir, que cada calentador le da la energía del siguiente. Evidentemente, la parte fundamental es el calentador bajo, el riñón, donde a partir de aquí ese fuego inicial va a ir calentando el resto, como algo que va subiendo el vapor hacia arriba. De estos tres calentadores hay otra subdivisión muy importante en la medicina china, que son los 6 niveles, que es una conexión entre el cielo y la tierra. Esos 6 niveles representan no solo aspectos puramente físicos, como podríamos representar en su origen, cómo se desarrolla la enfermedad, ¿no? Cuando entran, por ejemplo, los factores patógenos externos, desde el viento frío, va entrando en el que se llama el Taiyang, que es el vejiga intestinal delgado. A partir de aquí, el factor patógeno va entrando profundamente en la parte interna del cuerpo. Pasaría, por ejemplo, de tener ese resfriado, estornudos, congestión, a tener, por ejemplo, dolor costal, escalofríos, donde desde la parte yang posterior del cuerpo empieza a pasar al lateral, donde serían los dolores costales y también los escalofríos, incluso fiebre. Y el siguiente iría hacia adentro, hacia Yangmin, donde sería el estómago o el intestino grueso, donde va afectando más profundamente al cuerpo. Ahí estaría, por ejemplo, la gripe intestinal, las alteraciones intestinales, digestivas, combinadas con fiebre. Y ese proceso, visto desde ese nivel, va profundizando hacia adentro, cuando afecta a niveles de energía, como el pulmón y el bazo, que es el tallín, que son formas, como decía nuestro compañero antes, en el calentador superior, de cómo nosotros obtenemos la energía. El pulmón hace el acto de obtener el ki a través de la respiración y el bazo páncreas, hace el trabajo de obtener el chi o el ki del alimento. El siguiente paso entraría en el Yu Yin, que es el maestro corazón y el hígado, una combinación muy interesante respecto al concepto sangre, como nosotros obtenemos también la energía a través de la sangre y el aspecto emocional profundo, como comentó también antes Pedro. Y antes, al final de todo, el más profundo sería el corazón riñón, que sería el Shaoyin, donde ya entramos en la esencia del cuerpo. Cuando está este nivel afectado, es como que profundamente el cuerpo tiene un desequilibrio. Estamos hablando del eje entre el corazón, que es el Shen, la mente, la consciencia, y el riñón, la esencia. A partir de aquí, de esos niveles, venía la subdivisión en los 12 meridianos principales que casi todos conocemos, que son los que nosotros tratamos también regularmente. Esa sería una línea. Pero desde el yin y yang y desde el ki y desde el tao tendríamos también la relación con los cuerpos, las partes del cuerpo, los 4 planos corporales, y tendríamos los 8 vasos extraordinarios. Es decir, que esa idea es directa, muy directa desde la no forma. Y es cuando nosotros tratamos ese tipo de vasos, que ahora veremos, es como conectar directamente con la parte intuitiva. Cuando nosotros trabajamos con la energía tiene múltiples manifestaciones. De hecho, el concepto de energía es, vamos a ver si podemos poner esto, ¿vale? Es vapor y arroz. Vapor y arroz. Ese es el concepto de chi, de ki. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando trabajamos con el concepto de energía, trabajamos con parte sustancial, que sería el arroz, la parte yin, la parte material, pero también trabajamos con la parte etérica, la parte vibracional, la parte energética. Ese es el vapor. Es decir, que cuando nosotros trabajamos energía, trabajamos en todas esas dimensiones. Y es inevitable tenerlo en cuenta. Es decir, que si nosotros trabajamos
Vibracionalmente, pues podemos entrar en el plano físico, en el plano fisiológico, el emocional, el psicológico e incluso el mundo espiritual, el mundo vibracional. Antiguamente el trabajo se basaba mucho en trabajos de meridianos, me refiero históricamente a la medicina china. Es decir, que el meridiano tiene un sentido homeostático, tiene un sentido de equilibrio. Con lo cual, al tratar el meridiano, actuamos en todas esas dimensiones. Y vosotros también sabéis que cuando un paciente viene a la clínica hay prioridades, ¿no? Hay veces que un paciente tiene una prioridad física, en que es importante ser muy concreto cuando tratamos algo, una patología concreta, un dolor agudo, articular, muscular, de columna. Hay veces en que el paciente tiene un problema más de tipo orgánico, que es del funcionamiento interno del cuerpo a nivel fisiológico. Hay veces en que el paciente su prioridad, y muchas veces es así, es en el plano emocional. Antes el compañero también hablaba del equilibrio del hígado. Pues es verdad, el hígado está ahí muy representado en todas las descargas emocionales que nosotros tenemos. Luego tenemos el plano psicológico, el plano mental, como nosotros, nuestras actitudes, que a veces son muy difíciles de cambiar, podemos interaccionar con ellas para darnos cuenta, para aceptar los cambios. Muchas veces, si no se parte desde ahí, es muy difícil que el paciente pueda entender lo que está haciendo y qué tiene que hacer. Y luego entender un poco qué está haciendo en este momento, aquí en la vida. Es mucho más difícil de entender, evidentemente. Es el plano sutil. Pero también es como encontrar un camino, el do, encontrar una dirección para poder sentir lo que estamos haciendo. Pues cuando nosotros trabajamos con la energía, estamos trabajando todos esos planos. Con lo cual, ahí es importantísimo entender cuál es la prioridad del paciente. Es el concepto de resonancia. La resonancia se acerca a lo que sería la medicina cuántica, cuando dos fenómenos se interaccionan y crean un vínculo de relación, incluso aunque espacialmente no estén juntos. Es el concepto de resonancia. Cuando nosotros tratamos a un paciente, estamos en resonancia con él. Es como podríamos decir una empatía. Y sabéis que eso es fundamental para que el acto curativo, el acto de sanación, funcione. Es como un acto de fe. Cuando nosotros damos confianza, creamos un marco de confianza en el paciente, y ese paciente en sí pone, podemos decir, una fe, entre comillas, en nosotros. Y ahí empieza la resonancia, empieza la empatía para poder que ese proceso tenga un buen fin. Si ese chip, ese pequeño cambio no existe, seguramente será muy difícil. Habrá veces en que una terapia pues no se estanca. A veces es mejor, no sé, cambiar de protocolos de tratamiento o incluso hacer una derivación a otro terapeuta o otro tipo de terapia. Es importante que sepamos nuestras limitaciones. El Shiatsu, como toda terapia, también tiene sus limitaciones y el terapeuta también lo tiene. Así que en ese punto de limitación podemos derivar a otra terapia, a otro paciente, a otro terapeuta que puede quizás catalizar un cambio. Eso es muy importante. Pues esa empatía es fundamental para poder conectar con todos esos niveles cuando tratamos con un paciente. En esa idea os pongo un ejemplo sobre que de hecho me ha venido muy bien el trabajo que hizo antes Pedro, sin que, bueno, no sabía en qué iba a hablar, pero el corazón, el meridiano del corazón. El ejemplo de los niveles de energía vibracional, si hablamos del plano físico, hablamos del corazón puramente, es decir, el órgano corazón con todas sus funciones que hace. Cuando hablamos en el plano fisiológico, hablaremos del corazón dentro de un sistema, como es la circulación sanguínea, que hace el corazón y cómo lleva la información al resto del cuerpo a través de la sangre, cómo lleva el calor y esa calidez, cómo lo va repartiendo. Si hablamos en el plano emocional, estamos hablando del Shen. El Shen es parte del Shen, luego lo veremos en el plano mental también, pero está en el centro. Estar en el centro es una parte fundamental en nuestra vida
y antes comentaba el concepto de ansiedad, cuando perdemos el centro. También antes se comentó el hecho de que alguien que esté hiperventilando, ¿no? O por ejemplo tiene una taquicardia a nivel físico. Una taquicardia en un plano sutil de lectura sería alguien que, por ejemplo, quiere algo, pero no lo puede conseguir. Y ese acto de ansiedad, de nerviosismo en su vida, por ejemplo, de querer algo y no conseguirlo, le genera constantemente o habitualmente una taquicardia. Luego tenemos el plano psicológico, el plano mental, que es el Shen. Es el sentido de uno mismo, de uno mismo, de nuestro mundo. Es como el Shen es mente, conciencia, espíritu. Es como entendernos nosotros internamente, profundamente. Si no, no podemos entender nuestro propio proceso y sentir lo que estamos haciendo, es muy difícil que nuestro Shen esté en el centro. Y por último, en el plano mucho más sutil, sería el plano espiritual, con el Shen, pero con la armonía entre el corazón, la mente y el superior. Sería como conectar lo que estamos haciendo en el presente con nuestro corazón y con una energía superior, energía cósmica, el ki celeste. Es decir, es como entender dónde estamos y hacia dónde vamos. En esta dirección sería en el plano espiritual. Bien, de ahí derivaríamos la relación con los vasos, como idea de, como un poco entender qué es lo que va ocurriendo en nuestro cuerpo en ese plano sutil. Y en la formación inicial de los vasos en el cuerpo es como volver atrás, Por eso esa idea de la no forma, cuando estamos justo en el momento de la concepción. Ahí aparecen los vasos extraordinarios. El momento de la concepción es un momento de reunión de dos energías, la energía yin y la energía yang. Cuando hablamos de dos energías hablamos de las células sexuales. El óvulo, de que por sí tiene un concepto más yin de energía. ¿Por qué? Pues porque tiene más sustancia, tiene más volumen, es más grande, tiene un movimiento más lento y su movimiento es rotacional y va hacia el centro, hacia abajo. En cambio, el espermatozoide tiene una energía más yang, más activa, está en constante movimiento, bueno, cada vez menos, porque cada vez hay más problemas también de impotencia por parte del hombre. Esa pérdida de yang también es evidente. Y que esa energía va en una actitud de búsqueda. Si el óvulo es más receptivo, como personalidad de la célula sexual, el espermatozoide es búsqueda, es actividad. Es decir, que esa unión entre esas dos energías genera la concepción. A partir de aquí se empieza a generar los meridianos extraordinarios más importantes del cuerpo, que son esos tres básicos, luego veremos el resto, en el que esa polaridad empieza en el chakra de base, en la parte inferior, lo que sería la zona del sacro. Aquí empieza a polarizar la energía. El chakra de base y la zona baja del cuerpo representa nuestra energía de base, nuestra energía tierra, nuestra energía física. Y también en un plano sutil, con la energía sexual, pero sutilmente esa energía sexual también es una energía creativa, puramente. Está íntimamente conectada con planos superiores de consciencia. Y está relacionado también esta zona baja del sacro y del periné con la satisfacción, no solo en el plano sexual, sino la satisfacción en un plano creativo. ¿Cuántas veces hay mucha gente que puede tener bloqueada la zona del sacro simplemente por no encontrar placeres en la vida, no tener satisfacción, no encontrar como su camino? A partir de aquí la energía empieza a polarizar hacia arriba y empieza a crear otro centro importante, especialmente en la zona alta, en la zona del cuello, en la zona cervical. Ahí empieza a polarizar la energía del Dumai especialmente, que es el vaso gobierno. En esta relación con el Dumai tenemos el primer punto que se forma en el cuerpo, que es el punto Mingmen, la puerta de la vitalidad, que está íntimamente conectada con la energía del riñón. Es un punto muy importante
que conecta directamente con el riñón y especialmente para aumentar, como vimos antes, el calor, aumentar ese fuego del calentador bajo. Esos puntos van a dar entrada también en el vaso gobierno y posteriormente en la vejiga a puntos de asentamiento posteriores, los subposteriores, que son puntos que van a permitir que más tarde se formen los órganos y vísceras internos, como sabéis. Depende de cómo polarice esa energía, es decir, cómo sea esa actividad energética, cómo entre en el cuerpo, puede ser energía más yin o energía más yang, energía más lenta o energía más rápida. La energía más rápida es como visualizar como si tuviéramos una cuerda y la estuviéramos girando de forma muy rápida. Eso va a generar una estructura más hueca, lo que nosotros llamamos las vísceras, como el estómago, la vejiga, los intestinos. En cambio, una energía más lenta, más yin, va hacia el centro y va a generar órganos más de tipo compacto, como son con más parénquima, como el hígado, como el riñón, el corazón, etc. Esa misma energía que tiene ese punto muy fuerte en la zona del perineo, en la zona del sacro, donde van a generar los tres vasos principales, genera también el vaso de Renmai, que es el vaso concepción. El vaso gobierno por la parte de espalda va a ser el mar de la energía yang, ¿no? Donde está controlando todos los meridianos también de carácter más yang en el cuerpo. En cambio, el vaso frontal tiene que ver más con la energía yin, el mar de la energía yin. Y en el centro, justo muy profundo, es el que se llama el Chong Mai, el vaso penetrante. Es un meridiano muy profundo, muy importante en la mujer respecto a la relación ginecológica, que luego comentaremos. Es un vaso profundo que corre justo delante de la columna y que por él corre especialmente sangre. Es decir, que esa combinación de los tres vasos principales es como el inicio de la vida. Cuando hablamos de vasos, especialmente eso es importante, y lo veremos luego en el Chong Mai, crea una especie de comunicación entre lo que es el cielo anterior y el cielo posterior. El cielo anterior es la energía antes del nacimiento, es el ki precósmico, es lo que diríamos el proceso de gestación, incluso energía anterior, esa personalidad, esa calidad de las células sexuales que estábamos hablando anteriormente. Ese punto energético va a ser, o esa etapa mejor dicho, va a ser importante, y luego conecta ese vaso extraordinario con el cielo posterior, que es el ki poscósmico después del nacimiento. Es decir, que cuando estamos tratando los vasos, estamos yendo muy atrás en el tiempo. Es como tratar aspectos constitucionales profundos de alguien, de una persona. Con lo cual, al mismo tiempo que tenemos que tener, podemos tratarlo sin problema, pero tenemos que tener un poco de respeto respecto a que estamos tocando una energía muy sutil, muy profunda en el paciente. Bien, ahí tenéis el esquema. Bien, ahí tenéis el esquema de las funciones principales de los vasos extraordinarios. Estos vasos actúan como depósitos de energía, son como reservas energéticas de los meridianos tradicionales. Con lo cual es como que el cuerpo va a demandar de esos vasos también cuando haya necesidad. Por eso hay que trabajarlos con respeto, pero no con miedo. Por esos vasos derivan principalmente o exclusivamente la energía del riñón, como vimos anteriormente de su energía fetal, ¿no? O del momento de la concepción. Y todos contienen esa energía almacenada de la esencia que está almacenada en los riñones, el yin como energía esencial. Son la unión entre el cielo anterior y el cielo posterior. Esa relación muy importante cuando tratamos a alguien que, por ejemplo, su problema viene de un nivel constitucional, que viene de muy atrás. Entonces esos vasos pueden dar un puente para poder actuar sobre ese desequilibrio, al menos ayudar. Luego también hacen circular el ki defensivo por el tórax, el abdomen y la espalda. El trabajo sobre los vasos va a ayudar a estimular el sistema inmunológico, el sistema linfático. Antes comentábamos también, por ejemplo, el tratamiento del Dumai, como veremos luego,
el movimiento que produce en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo que corre por la zona medular, entre meninges, y que tiene también una conexión con el sistema linfático. Con lo cual, el armonizar ese movimiento de ese líquido en el cuerpo y esa energía en el canal central va a mejorar el estado de vitalidad y linfático del paciente. Luego también esos vasos, sobre todo el REM-MAI y el DU-MAI, regulan los ciclos de 7 y 8 años en el hombre y la mujer. Es decir, que cumplen los ciclos biorrítmicos, ayudan a los procesos de cambio, cambios que son cambios relacionados con desarrollo, cambios de tipo hormonal, etc. Bien, una de las relaciones más utilizadas en los vasos es esa relación por polaridad y recorrido. Tenemos la relación, que veremos luego también en transparencias, de las zonas del cuerpo, entre el REM-MAI, que repito que es el vaso de concepción, que conecta con otro vaso, que es el Yin-Qiao-MAI, el DU-MAI, como meridiano muy importante, que corre por la espalda, el vaso gobierno, que conecta con el Yang-Qiao, el Chong-MAI, ese vaso penetrante, que conecta, aquí hay un error, es el Yin-Wei-MAI, falta Yin ahí, la palabra Yin, Yin-Wei-MAI. Y luego tenemos el Dai-MAI, el meridiano de la cintura, también un meridiano interesante, que conecta con el Yang-Wei-MAI. Bien, entonces vamos a ver también en qué casos, a nivel práctico, podríamos utilizar el tratamiento con vasos. Son casos en que a veces podemos sentirnos como que tenemos un nivel de información, de mucha información, a veces por lo que nos dice el paciente, por lo que lo hemos sacado en la ficha clínica, y que a veces no tenemos claro pues, cómo podemos dirigir el tratamiento, qué es lo que tenemos que hacer. El primer caso es alteraciones de varios canales simultáneamente. Los vasos absorben excesos y bloqueos de diferentes meridianos principales. Este, por ejemplo, el Yang-Qiao-MAI, es un meridiano que lo que hace es absorber el exceso de yang del cuerpo. Entonces, cuando tenemos situaciones de exceso, como modelo patológico dentro de los 8 principios, este sería un buen vaso a tratar. Excesos que pueden ser repartidos en diferentes funciones, en diferentes meridianos, y quizás no vemos claro cuál sería el que tendríamos que tratar. Ya que los vasos no tienen diferentes recorridos y que en su recorrido pues, pasan por varios meridianos principales. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos encontrarnos casos en que tengamos sintomatología de diferentes meridianos y otra vez no sepamos cuál sería el más prioritario. Por ejemplo, el Yang-Wei-MAI sería un meridiano que a veces está un dolor de lumbar con una ciática que puede ir entre la vejiga y la vesícula biliar, justo en medio de ese espacio. Podemos pensar, bueno, ¿dónde voy a empezar a tratar o cuál sería más efectivo? La vejiga, que suele ser una ciática relacionada mecánicamente con S1, la sacra número 1, o quizás la vesícula biliar, que suele ser una ciática más de L5, de tipo lateralizado. Entonces, a través de este meridiano podríamos actuar en ese momento, en ese paciente que tuviera una ciática más entre ambos canales. También podemos tratar desequilibrios complejos que no pueden interpretarse desde un modelo de órgano interno. Esto ocurre a veces con el Chong-MAI, relacionando modelos a veces de meridiano con órgano, por ejemplo, problemas de riñón profundos y que a veces pueden tener también combinaciones con quie rebelde de estómago, esa relación con el Chong-MAI. Alteraciones de un órgano interno en canal, esa sería otra idea. Alteraciones confusas, calor-frío, en que el paciente puede presentar pues ambas combinaciones, problemas de calor con problemas de frío. Otra vez, uno de los mejores ejemplos es el vaso penetrante, el Chong-MAI, en que en su sintomatología suele generar frío en los pies hacia la parte baja y calor hacia la parte alta, con típica sensación de ansiedad, opresión en el pecho
y sensación de calor hacia arriba. Eso es muy típico, por ejemplo, en la mujer, especialmente la mujer hacia la etapa del climaterio, hacia la parte de menopausia. También, como hemos dicho antes, problemas confusos como déficit y exceso. También el Chiang Mai, en los vasos extraordinarios, con esa conexión profunda que hemos dicho anteriormente, tratan o pueden tratar problemas más de tipo neurológico. Aquí estarían, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la neuritis, donde, por ejemplo, el Dai Mai, problemas de circulación del chi hacia piernas, podrían ser con una paraplegia, ya que el Dai Mai es un meridiano de cintura donde ahí pasan diferentes meridianos. Es como tratar y desbloquear la energía para que pueda circular y pueda dar movilidad y tono a las piernas. Luego también problemas de tipo emocional. Ahí también los vasos extraordinarios pueden ayudar muchísimo, combinando con lo que comentó anteriormente nuestro compañero Pedro. Ahí está el Chiang Mai para estados de ansiedad, estado emocional fluctuante, esa combinación que hablábamos antes de la opresión en el pecho, muy típica y con niveles de ansiedad. Luego tendríamos el Yin Wei Mai para depresión, tensión en el pecho, y el Du Mai y el Yang Kiao también para depresión. Bien, a continuación vamos a desarrollar y hablar un poquito de cómo sería a nivel práctico el tratamiento. Hay varias posibilidades tradicionales y luego hablaremos de cada vaso, sus acciones en conjunto. Un tratamiento clásico sería el trabajo de arriba abajo unilateralmente, y es el que vamos a mostrar luego en la práctica, como práctica muy simple, para alguien que, por ejemplo, tenga un dolor de espalda, un dolor de columna, especialmente cuando el dolor está centrado en la zona de la columna. Estamos hablando de niveles de discopatías, problemas de disco, o problemas también de rotación vertebral, por ejemplo, en que haya, por ejemplo, un lumbago, alguien que padezca un lumbago, alguien que va a coger un peso y nota el resalte articular, debido a que la L3, que es la que tiene la máxima movilidad en la zona lumbar, padece una rotación. Pues ese tipo de problemas centrales en la columna, en la espalda, sería este el primer ejemplo, en que vamos a tratar dos puntos que se combinan entre ellos, que es el punto abertura y el punto acoplado, que es intestino delgado 3 y vejiga 62. Delgado 3 está en el pliegue cubital de la mano, en el pliegue máximo, ahí situado. Es un punto que se utiliza mucho también para dolores del cuello. Cuando, por ejemplo, tenemos una tortícolis en fase aguda, es un punto que relaja la musculatura del cuello. Luego teníamos vejiga 62, también su punto acoplado en el Du Mai, que es el punto que está situado justo debajo de la punta del maleolo externo. Debajo, en la punta del maleolo externo. Estos dos puntos combinados lo que harían sería como crear una especie de llave, es decir, de abertura de la energía que correría por la espalda. Por cierto, que cuando tengamos un paciente que tenga un lumbago, volviendo al ejemplo anterior, uno de los puntos también mejores a tratar como fase puramente sintomática, ¿vale? No como tratamiento profundo, pero sobre todo para aligerar el dolor y que su posición sea un poquito más correcta, ¿no? Mejor, es el punto 26, el punto que está situado justo debajo de la nariz, ahí, y es un punto que se utiliza mucho en reanimación, supongo que lo sabéis también, pero es un punto también de que podemos presionar con ese paciente mientras hacemos o se le invita a hacer pequeños movimientos de flexo-extensión, que el paciente haga ligeros movimientos. ¿Para qué? Para que la energía que veíamos antes en la espalda, en la columna del Du Mai, pueda recircular, como que el ki vital vuelva a su buen funcionamiento. Bien, este sería un ejemplo que haremos luego en práctica, junto con otros contactos, para problemas unilaterales de espalda y miembros. En este caso, cuando tratamos un dolor agudo, lo haremos en el lado izquierdo, principalmente. Haremos el tratamiento de esos dos puntos en el lado izquierdo, cuando tratemos esa fase aguda de dolor.
Luego teníamos también esguinces o secuelas también de hemiplegia. Es decir, el problema es en que el paciente haya tenido quizás un accidente vasculocerebral y haya tenido un problema de lateralidad, ¿no? De parálisis de un lado. Otra combinación típica es izquierda-derecha. Eso es una combinación típica en el uso de los vasos cuando tenemos en cuenta que si tratamos un hombre o tratamos una mujer. En este caso, el punto principal, el punto maestro, se hace en el lado natural de esa persona. Es decir, por ejemplo, si es hombre, el hombre tiene energía más yang, lo vimos anteriormente desde la personalidad de la célula sexual y en su estado, es más yang por naturaleza. Con lo cual el punto maestro lo trabajaríamos primero en el lado izquierdo y el punto acoplado en el lado derecho. En la mujer pasaría justo lo contrario. La mujer es más yin, lo hablamos también anteriormente, con la personalidad y tiene más proyección de la energía yin de la tierra, con lo cual el punto principal, el punto maestro, lo trabajaríamos en el lado derecho. Entonces, esta combinación tiene en cuenta si estamos trabajando un hombre o una mujer para que tenga un efecto más directo. Luego también, combinado con los anteriores, podríamos trabajar arriba y abajo bilateralmente. Es otra combinación que combina las otras dos posibilidades. Bien, vamos a ver ahora cada uno, vamos a ir desarrollando cada uno. Ahí veis también un pequeño esquema en el que veis la zona de influencia. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre vaso o meridiano? Vaso quiere decir un río más grande de energía, quiere decir un área de influencia. Cuando hablamos de meridiano, hablamos de una línea. Por eso el vaso se entiende como un río más grande que corre por el cuerpo, es área de influencia, a diferencia del meridiano. Ahí veis las áreas de influencia. Ahí hemos sacado también evidentemente los puntos para que simplemente quedase constancia del área de influencia de cada uno, donde corre por el cuerpo. La primera combinación es la combinación entre el Du-Mai y el Yang-Kiao con los puntos, los subos de delgado 3, vigía 62. ¿Qué áreas de influencia tiene? Pues influencia la espalda, influencia la columna, el cuello, la parte lateral de piernas, la cabeza y los ojos en esta combinación. ¿Cuáles serían sus acciones importantes? La primera, como hemos dicho antes, fortalece la espalda. Es una combinación muy buena para casos profundos y también agudos, como hemos comentado, el tratamiento agudo en el lado izquierdo de la columna. Pero sobre todo cuando ese dolor crónico lumbar viene por una deficiencia de riñón. Tanto puede ser deficiencia profunda de yin o de yang, porque ahí cuando hay una deficiencia profunda, los dos por consumo mutuo van hacia abajo, deficiencia. Entonces, tanto uno como otro, el tratamiento en Du-Mai puede ser interesante. Luego también expulsa el viento interno y el externo. Ahí podríamos tener, por ejemplo, una parálisis facial, que es principalmente de carácter externo, en el que hay una parálisis de una zona concreta, afecta a la musculatura mímica de la cara, y que el tratamiento en vaso podía ayudar a que eso fuese recuperando el chi, la energía en esa parte muscular, y el viento externo se fuera eliminando. También nutre la columna y el cerebro. Esa relación directa del vaso gobierno, el Du-Mai, que va directo en su trayecto, pasa por el área craneal. Luego, para tensiones nerviosas extremas, hay sobre todo también el Yang-Kiao. Decíamos antes que el Yang-Kiao es un meridiano que suele reducir los excesos. Hay gente que tuviese, por ejemplo, cara muy roja o exceso de fuego hacia arriba, hacia la cabeza, pues sería una acción importante también a través del Yang-Kiao. Y luego por trayecto, como ves en el dibujito ahí del Yang-Kiao Mai, pasa por la zona de la cadera. Ahí cogerá puntos como especialmente el punto 29 de vesícula biliar, situado en la cara lateral, entre lo que sería la cresta ilíaca y el trocánter del fémur, en esa zona. Es un punto de obstrucción, lo que se llama el síndrome de obstrucción dolorosa. Cuando tenemos un factor patógeno que está obstruyendo el chi, la energía, pues el viento, el frío, la humedad, el calor,
es el síndrome de obstrucción. Entonces, en este caso, clínicamente quizás en la cadera no existe nada, en la articulación, pero sí que la energía está bloqueando la capacidad de movimiento. Con lo cual también ahí veis una acción clínica interesante en dolores de cadera. Bien, vamos a pasar al siguiente grupo, una combinación también muy interesante, especialmente en el plano de ginecología. Ahí tenemos el Chong Mai y el Yin Wei. Bazo 4, maestro 6, es la combinación de puntos. ¿Cuáles son las áreas que está afectando? Ahí lo vemos un poquito mejor. Pues afecta al abdomen, afecta al pecho, afecta al útero y afecta al corazón. O sea, esa es una relación muy importante en la ginecología. Antes nuestro compañero habló del punto maestro 6, el barrera interna. Es un punto que tiene una conexión directa con el corazón, como establecimiento de la parte emocional y la parte de la sangre. Y en esta relación tiene también una idea con el pericardio. Antes habló también de la ansiedad, ese estado como de dolor o de opresión en el pecho, que a veces se puede como confundir incluso con un ataque de miocardio. Habló también del tema de gases o del bloqueo, especialmente en el diafragma. Anatómicamente el pericardio y su fascia está asentada sobre el diafragma. El pericardio y el corazón, como sabéis, está como sentado en los ventrículos sobre el área del diafragma. Y esta es una relación muy íntima. Alguien que puede tener ese estado de angustia, por ejemplo, en un grado 3 de bloqueo diafragmático, está el angor, la angustia, la opresión, una sensación de, por ejemplo, de puñalada, se llama el signo de la puñalada en flexión, es decir, cuando alguien, por ejemplo, hace un acto de flexionar el tronco, también se llama coloquialmente el signo de atarse el zapato, cuando alguien va a atarse el zapato y tiene esa sensación de puñalada y dolor en el diafragma, en esa zona costal. Pues ahí el maestro 6 está conectado con lo que se llaman las membranas periféricas. Las membranas periféricas son membranas que están en la parte periférica, en brazos y piernas, que son las membranas interóseas. ¿Y dónde tenemos esas membranas? Pues las tenemos en el brazo, por ejemplo, entre el cúbito y el radio, hay una membrana interósea, y también en la pierna, entre lo que sería la tibia y el peroneo. Pues esas membranas periféricas tienen una íntima conexión con el diafragma respiratorio. ¿Qué quiere decir? Pues si tratamos esas membranas periféricas, podemos ayudar a relajar centralmente el diafragma respiratorio. Y en esa idea de membrana, ese punto maestro 6 está justo ahí, está justo en el centro, en la cara interna del brazo, y que vendría a conectar con toda esta idea de opresión, del pericardio, del angor, la angustia que sentimos ahí muchas veces. Bien, en esa idea el Chong Mai, esa combinación, regula la sangre, el útero, la menstruación, la dismenorrea, la menorrea y la metrorragia. Como veis, es un meridiano súper importante en la mujer, súper importante. En su trayecto, como veis, ahí pasa por el pecho y el Chong Mai tiene conexión con los vasos grandes, me refiero a la arteria aorta y la vena cava, tanto en el flujo de salida como el de retorno. Y ahí va a conectar también con la arteria mamilar interna, la arteria mamilar interna. En el proceso de lactancia, se dice que Chong Mai hace un trabajo alquímico de transmutación de la sangre que pasa por él en leche materna. Es decir, esa es una función muy importante e interesante del Chong Mai. Más acciones proporciona la unión entre el cielo anterior y el cielo posterior. Entonces, cuando tenemos un paciente que tenga quizás un problema constitucional, tenga una debilidad constitucional, puede haber con síntomas digestivos, quizás no digiere apropiadamente, ¿no? O quizás no absorbe correctamente los nutrientes, y estaría mucho también con la parte del bazo, la parte digestiva.
el Chou Mai puede ser un meridiano también interesante. Luego armoniza el corazón y el pecho. Aquí sale otra vez esa idea que explicaba anteriormente, con la opresión, la ansiedad, incluso estados emocionales alterados, fluctuantes, incluso estados depresivos. Luego tiene una relación con el déficit de sangre y el yin a nivel psicológico, sobre todo cuando tenemos insomnio y no descanso mental. El no descanso mental es un primer proceso de ansiedad, cuando quizás estamos ansiosos y no sabemos la razón del porqué. Y el insomnio, cuando estamos en este estado también es como que no podemos descargar en estado de vigilia durante el día, incluso por la noche estamos hiperactivos, ¿no? Estamos todavía con mucha tensión. Y también en esta combinación con el Yin Wei Mai había tratamiento, punto 5, para cefalías con déficit de sangre. Ahí a veces hay dolores de occipital, temporal, la parte lateral. Ahí la combinación especialmente que hace el maestro 6 es un punto low, un punto que comunica con el triple calentador, con lo cual también comunicaría en ese tipo de dolor de cabeza en la parte alta del cuerpo. Bien, seguimos la siguiente combinación. Es la combinación entre el Ren Mai y el Yin Qiao. Ahí veis las áreas de influencia. Los dos tienen carácter Yin, el Ren Mai justo en el centro, que se llama vasoconcepción. Y el Yin Qiao también en la parte interna y frontal del cuerpo. Sus puntos de apertura y acoplado combinados son pulmón 7 y riñón 6. Pulmón 7 y riñón 6. Y las áreas corporales de acción son el abdomen, el tórax, los pulmones, la garganta, la cara, el ojo y la parte interna del ojo. Esta combinación nutre el yin corporal, sobre todo el Ren Mai. Para trastornos de menopausia es un meridiano muy interesante a tratar. Los típicos problemas de sofocos, subidas de calor, fluctuaciones de calor hacia arriba, hacia la cabeza. Luego, a nivel de ayudar en la bajada estrogénica, que es otro de los factores en que se define la menopausia, estimularía el yin. Los estrógenos son la hormona yin, es la progesterona, es la hormona yang. Con lo cual ahí el trabajar el Ren Mai ayudaría a restablecer un poquito la parte estrogénica. Y luego también la sequedad, que se define también en ginecología como un factor para definir la menopausia, la sequedad vaginal. Todos los aspectos del Ren Mai es un meridiano interesante. Luego regula la sangre, el útero, el abdomen en la mujer, otra vez para problemas de amenorrea, metrorragias y fibromas, alteraciones internas del útero, es un meridiano a tratar. Regula también los calentadores, este combinado también con el Yin Qiao, la combinación entre la parte superior y la parte inferior, por ejemplo con un paciente con asma. Sabéis que en el asma pues es una combinación muchas veces entre el pulmón y el riñón. Es como que uno que no desciende y el otro que no recibe. Entonces en esta combinación ambos meridianos ayudarían a restablecer la comunicación entre el calentador superior y el calentador bajo. Luego síndromes de atrofia, atrofia de musculatura, especialmente la musculatura interna de piernas. Veis el recorrido especialmente del Yin Qiao. Por ejemplo, esa persona que ha sufrido una inmovilización en la pierna, especialmente me refiero a la rodilla quizás, y que cuesta recuperar el tono, especialmente en la zona del cuádriceps. Y en especial el vasto interno. El vasto interno es el vientre interno de la musculatura del cuádriceps y es el estabilizador, es decir, el que estabiliza la rodilla. Con lo cual ahí el ayudar a ese paciente que a través del tratamiento el músculo vuelve a ganar tono y junto con ejercicios de isometría o ejercicios también propioceptivos para que vuelva a haber una comunicación entre el esquema corporal y esa rodilla, pueda ir poco a poco recuperándolo. Sería otra acción interesante. Bien, y por último en esa combinación tenemos ahí está, el Dai Mai y el Yang Wei Mai. Vesícula biliar 41 con triple 5.
Las áreas corporales de acción, la parte urogenital, ahí ves el recorrido especialmente del daimai, del meridiano de la cintura, la cadera, los laterales de piernas, el cuerpo, el cuello y la cabeza. El daimai armoniza especialmente por sus puntos, coge puntos del hígado y la vesícula biliar, armoniza especialmente alteraciones de hígado y vesícula, como podría ser cefaleas de tipo temporal. También el daimai se suele tratar siempre que haya un problema en cintura, que cualquier tipo de alteración que tenga un recorrido de carácter circular en el cuerpo. Ahí podéis pensar, por ejemplo, en cefaleas también de tipo circular, o podéis pensar, por ejemplo, en alteraciones como el herpes, especialmente el zóster, cuando el problema vírico enraiza un poquito más hacia adentro y empieza a afectar a raíces nerviosas. Entonces empieza a coger una zona de carácter metamérico, circular. Entonces el daimai puede ser un meridiano a tratar. Dispersa también el calor-humedad en el aparato urogenital, ahí la típica cistitis, infección en vías urinarias, donde ahí hay calor-humedad. El daimai sería un meridiano interesante para reducir ese exceso de calor y humedad en el calentador bajo. Luego, para fiebres de carácter intermitente, como dolor costal y escalofríos, eso combinaría directamente con vesícula por nivel energético con el Xiaoyang, el meridiano que combina cielo-tierra en la parte lateral del cuerpo. Sería cuando decíamos antes que el factor patógeno está entrando desde atrás y entonces está en medio interior, medio exterior, en 8 principios. En ese estado el daimai está implicado. Luego afecta también a la circulación de piernas para un poco tonicidad de las piernas. En este caso, como veis, a través del Yang Wei estamos en la parte lateral. Si antes hablábamos de la parte interna, sería con problemas de la parte exterior. Y luego influencia también en los lados del cuerpo para problemas de ciática y dolor lateral del cuello. Muy bien. Entonces vamos a plantear una práctica de esta idea. Vamos a plantear dos. Vamos a volver a poner la primera como idea. Bien, vamos a plantear dos prácticas. Bien, que sería un tratamiento de tipo estructural, volviendo al tema del DUMAI, del vaso gobierno, para personas que tuvieran dolor de carácter agudo. Entonces el tratamiento lo que va a hacer es tratar tanto del grado 3 como de GIA 62 en el lado izquierdo. Y luego vamos a plantear también un simple contacto para Chiang Mai. Es un contacto que recomiendo especialmente a todas las mujeres, que esa relación profunda del vaso penetrante que puede hacer el terapeuta como contacto entre el área del útero, la parte baja del cuerpo, y el área del corazón. Y lo recomiendo también a nivel auto, es decir, que se haga como autocontacto para la mujer, el colocar las manos y simplemente sentir la energía como fluye. Y hablaremos también de algunos aspectos simbólicos. Ese trabajo en vasos, como viene de la no forma, es muy importante tener en cuenta la imagen y la visualización. Hemos visto que su origen viene de muy atrás, con lo cual nuestra empatía, nuestra resonancia de cómo tratamos tiene que ser también en la misma dirección para que eso tenga un efecto. En el Shiatsu, como vimos antes, tiene diferentes niveles de prioridad, con lo cual es importante desarrollar también la parte de visualización e imagen cuando lo tratamos. Muy bien, vamos a... Andrés, avisa a 2 personas para trabajar con Jauma en la demostración, por favor. Bueno, vamos a ver si que viene alguien para... Sí.
si queréis, Si queréis podéis acercaros un poquito o poneros de pie, con cuidado de no dispersarnos. Bien. Esto de hacer el suelo es para hacer gimnasia para vosotros, ¿eh? Bueno, la idea del suelo es también conectar cielo-tierra. Estábamos hablando antes de la no forma, con lo cual es una forma más directa de entrar en este tipo de trabajo. Entonces, el primer contacto que vamos a hacer es, primero haríamos, lo explico, haríamos un escáner de la columna, o sea, haríamos un contacto en el sacro, y luego lo que haríamos sería dejar el contacto y haríamos un escáner. El paciente quizás tiene un tipo de dolor. En esa idea veríamos un corte energético en el área vibracional de la columna. Eso se puede notar con especialmente áreas de bloqueo o de calor, especialmente si ese componente mecánico también tiene un carácter emocional. Antes hablamos de las prioridades en la dimensión de la energía. Muchas veces ese dolor puede ser un dolor de tipo emocional. Alguien que, por ejemplo, haya tenido una pérdida familiar, hablamos del yin, de la esencia del riñón, y que ahí puede tener representado ese tipo de dolor y problema todavía como en la memoria celular del cuerpo. Entonces ahí haríamos un escáner para ver cómo está esa zona y sobre todo qué zonas teníamos como de atracción, de resonancia. Luego haríamos el primer contacto, que sería combinando, ¿no ves ahí? Lo muestro ahí, este punto, delgado 3, en el pliegue cubital de la mano, sería un punto a tratar, junto con vejiga 62. Acordaos que vejiga 62 estaría en el maleolo externo, en la punta del maleolo externo. Esos son los dos puntos que conectaríamos. El contacto tiene que ser como mínimo entre 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos. Para que tenga ese efecto de ir abriendo la energía en la columna. Y esa es nuestra intención. Bien, después de pasado este tiempo, veníamos a la columna. Bien, y ahí podíamos ver cuál es la zona afectada. Podíamos balancear un poquito para notar la movilidad. Quizás el paciente tenga un dolor en rotación. Y lo que haríamos sería preparar un poco el camino. Haríamos trabajo en los puntos de vaso gobierno de esa zona afectada. Los puntos están situados entre las apófisis espinosas. Estoy haciendo un contacto que va entre medio de cada apófisis espinosa, del área que quiero trabajar, del área a trabajar. Entonces haríamos un contacto en esos puntos, en la vértebra que estaría afectada y también en la vértebra inmediatamente superior e inmediatamente inferior. Sería un contacto en el punto. Es como empezar a dar la memoria. Hemos abierto a través de los puntos de abertura y luego empezamos a dar la memoria que la atención del cuerpo, la energía, sea en esa zona, en ese punto. Ahí el contacto tiene que ser suave. Acordaos que la idea es estamos trabajando en la no forma, en la idea de visualización, de trabajo. No es tan importante el tipo de estímulo. Estamos ahí en el contacto y eso ya abre la memoria del cuerpo. Luego podíamos combinar el trabajo valorando dónde tiene el dolor el paciente, si lo tiene del lado izquierdo o del lado derecho. Esto a través de la palpación o la diagnosis, la anamnesis con el paciente, veríamos cuál es el lado más afectado. Empezaríamos por el lado quio, el lado vacío, o sea, el lado menos doloroso para entendernos. ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos trabajando los puntos al ladito de la columna, que puede ser los subatuo o los puntos del primer ramal de vejiga. Esto haría un trabajo también de preparación. También con un contacto con la vértebra inmediatamente superior e inmediatamente inferior al afectado. Y luego haríamos exactamente lo mismo en el área dolorosa, es decir, el lado doloroso.
paciente que os viene con una ciática, con un dolor lateral de un lado o con un lumbago, pues ahí dejaríamos ese contacto o esa zona para el final. Después de haber preparado el cuerpo está más receptivo para poder entrar. También inmediatamente la vértebra superior e inferior a la afectada. Muy bien. Y por último, en ese breve tratamiento, vamos a poner las manos. Haríamos un contacto sobre el canal central, como idea de abrir la energía en el Dumai. En ese contacto veíamos que el meridiano corre justo por el centro de la columna y afecta también a lo que veíamos al movimiento, comentábamos el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a hacer un contacto en dos puntos, en dos zonas, donde hay un contacto con la meninge. La meninge tiene anclaje, la parte de fascia que cubre la médula. Este es justo a la altura de la espina ilíaca posterior superior. Notamos ahí, venimos de la cresta ilíaca, localización, y notamos esos salientes óseos redonditos, eso es la espina ilíaca posterior superior, y estamos justo debajo, un poquito hacia afuera. Estamos a la altura del segundo agujero sacro, a la altura del segundo agujero sacro. Eso es un punto de anclaje de la meninge. Un punto muy importante también, una zona que tiene origen parasimpático, el sacro, y como vimos antes también, una zona de relajación profunda en el paciente. Bien, y el otro zona de contacto, puedes poner las manos, es simplemente el área, el puente occipital. El puente occipital. Es un contacto muy relajante y profundo, y realmente si estáis ahí a veces podéis perder la noción del tiempo en ese contacto, cuando estáis con vosotros mismos, estáis conectados en buena postura, buena respiración, y es como unificar ritmos, el ritmo que tiene el paciente con su movimiento ondulatorio profundo, con nuestro ritmo respiratorio. Ahí se genera una gran empatía de campo vibracional entre el paciente y el terapeuta. Muy bien. Bien, este breve tratamiento sería una idea, sobre todo en tratamientos de tipo estructurales. Evidentemente, luego podéis hacer pues, cualquier tipo de trabajo más profundo, en meridianos, en zonas, con moxa, técnicas específicas, etc. Entonces ahí podéis aplicar otros conocimientos que evidentemente ahí podéis incluir. Bien, y luego vamos a ir a Chiang Mai. ¿Puedes girar, por favor? Chiang Mai, por favor. Sí. Gracias. 2 minutos. Bien, por último, el Chiang Mai sería un contacto que, repito, que puede hacerse el contacto, la mujer en sí misma. Por ejemplo, antes de ir a dormir, puede ser una zona del día, ¿no? Interesante, y para recanalizar el vaso penetrante a nivel profundo. El contacto también lo podemos hacer terapéuticamente nosotros, también con una idea muy importante de visualización e imagen por parte nuestra. El contacto sería encima del área púbica, donde sería la zona de la matriz, con una idea de receptáculo, como si la matriz fuese un recipiente que contiene algo. Ahí haríamos el contacto con las manos abiertas y luego haríamos el contacto en la zona central del pecho. Antes también se comentó el punto Renmai 17, en el centro del pecho. Ahí haría un contacto directo. Y es interesante visualizar una idea de canal, como si ahí hubiese una cuerda que estuviera uniendo. Cuando la mujer ha padecido, por ejemplo, problemas de histerectomía, extirpación, hay, por ejemplo, problemas de amenorrea, o sea, poca sangre de la menstruación o oligomenorrea. La sensación es como que esa cuerda es como muy frágil, como deshilachada. Y a base de hacer el contacto y de que incluso la propia mujer pueda hacerse el contacto durante la noche especialmente, esa sensación de unión va aumentando la fuerza, va aumentando esa comunicación en el vaso penetrante. Ese contacto también, repito, lo podéis estar haciendo durante 5
10 minutos a nivel terapéutico. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchas gracias a todos vosotros. Gracias. Le entregan diploma y recuerdo de su ponencia y su participación en el Congreso. Mamico. Muy bien, son las 12 menos 10, hemos llegado a la mitad de la mañana. Vamos a hacer un pequeño descanso de 20 minutos, espero que lo aprovechéis y lo disfrutéis tanto como el resto, como lo que estamos disfrutando hasta este momento a lo largo de la mañana. Y por favor, como habéis visto, estamos consiguiendo llevar con bastante buen aire y rigurosidad el horario y tenemos intención de seguir así a lo largo del día. Para eso necesitamos y contamos con vuestra colaboración. Les decimos unos brevísimos minutos, atención a la prensa y a los medios de comunicación que van a hacer pues algunas fotos, tomar algunas imágenes en este caso del maestro Onoda. Por supuesto, aunque es una demostración para las cámaras, pues también es una demostración para todos los presentes, que pienso que para quienes quizá no conocéis de cerca el trabajo del maestro Onoda puede ser una gran oportunidad de disfrutar de esta pequeña demostración en la cual él está combinando tratamiento de presiones con estiramientos. No está siguiendo un tratamiento específico, hay que decir que es un trabajo, como digo, para las cámaras, para las fotos, para la imagen. Muchas gracias, Martínez. Y el tema de su ponencia es el shiatsu y la vida cotidiana. Así que cuando queráis, Susana y Ágata. Un poco de lo que es cómo llevamos el shiatsu a la vida cotidiana. Vamos a ver si bueno. ¿Me oye? Sí, ¿no? Sí, se oye. No se me oye mal. Bueno, como os ha dicho, bueno, yo soy Ágata, como os ha dicho Susana, y esta conferencia no va a ser, o pretendemos que sea bastante participativa, porque se trata de eso, de hablar un poco de lo que es la vida cotidiana en el shiatsu. Entonces, como sabéis, la vida cotidiana nos impone una sobrecarga de alteraciones y de bloqueos energéticos en forma de tensión en nuestro cuerpo, y eso nos lleva muchas veces a enfermedades o desequilibrios emocionales, mentales, físicos, que nos parece muy importante en este caso que se pueden equilibrar o se puede tener menos tensión o en cualquier caso trabajarlo desde el trabajo corporal. Bueno, como veis estoy nerviosísima, ¿no? Estoy bloqueada, me voy a sorprender también un poquito para poderlo ver en práctica, y creo que vamos a ir directamente a hacer un poquito de trabajo corporal para que esto de lo que hablamos, que muchas veces hacemos
en las clases como herramienta de trabajo, no solamente para hacer shiatsu, sino para en estos momentos que estamos hablando, por ejemplo, Susana y yo, que es nuestra primera vez, nos sirva para algo, para cualquier momento de nuestra vida de necesidad, que en este momento la mía es este. O sea, necesito hacer algo con mi cuerpo porque... Y esto me lo enseñó el shiatsu, a poder decir, bueno, ahora mismo necesito que nos pongamos todos en pie y luego seguimos hablando, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, si queréis podemos ir al centro, un poquito por los laterales, porque vamos a hacer un poquito de espacio para mostrarnos. Y vamos a llevar de lo que es un poco lo que es un bloqueo mental, o sea, supongo que una conferencia normalmente es cuando un emisor habla y los receptores están escuchando y estamos todo el rato en la cabeza. Pues nos vamos a ir a vivir un poco lo que es la sensación al cuerpo para tratar de armonizar nuestros tres planos, el plano emocional, el plano físico y el plano mental, de tal manera que nos sintamos un poquito mejor. Para no sentirnos muy alejados y ahí un poco rígidos, pues vamos a soltarnos un poco y vamos a meternos. O sea, es como si fuera una fiesta y vamos a mezclarnos y a vivir un poco más cerca. No tenéis espacio suficiente para abrir las manos y ¿verdad? No. Bueno, pues vamos a hacer mejor entonces otra cosa. Ahí sí, vale, vamos a poner los pies, si podéis estar lo más cómodos posibles, los pies a la anchura de los hombros, paralelos. Buscar una posición en la que os encontréis a gusto. Las rodillas un poquito dobladas, la cadera suelta y soltamos con la respiración que quieras. Cualquier tensión que tengáis, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar un poquito con las articulaciones, que nos lo va a explicar Susana. Bueno, antes de nada vamos a tratar de olvidarnos de lo que ya hemos hecho en la conferencia, lo que viene después, lo que voy a hacer, si soy ponente, qué es lo que voy a decir. Y voy a tratar de cerrar un poco los ojos y entre estas luces y ese espacio vamos a imaginarnos un lugar bello y vamos a intentar estar un poco en nuestra sensación del cuerpo. Cómo estamos, cómo nos encontramos, cómo está nuestra cabeza, nuestro corazón. Incluso podemos sonreír. Y bueno, vamos a empezar un poquito por el... ¿Qué sensación más rara esto? Bueno, vamos a empezar con el cuello. Vamos a ir trabajando poco a poco las articulaciones. Y antes de nada sentimos las polaridades del cielo y la tierra. Sentimos como nuestra columna, la que nos sujeta, la que nos mantiene erguidos, se expande a través desde la coronilla al coxis. Y vamos a empezar trabajando el cuello, llevando la barbilla al pecho. Llevamos la barbilla hacia el pecho, dejando caer la cabeza y soltando el aire. Volvemos al centro y vamos a dejar caer, cada uno a su ritmo, el peso de la cabeza. Y manteniendo cuando llevamos la cabeza hacia atrás, sin dejarla caer del todo, la boca abierta. Y cada uno escucha sus tensiones, si es que las hay, o cómo se encuentra. Y siempre la vamos a acompañar de nuestra respiración.
centro y vamos a llevar la barbilla pegada justo a mi hombro. Volvemos al centro, relajamos, inspiramos y al expirar volvemos a llevar la cabeza hacia el otro lado. Y vamos a hacer círculos completos, dejando la cabeza suavemente, sin forzar, escuchando cada uno los límites, sus límites. No se trata de hacer nada concreto, pero permitir que a través de la respiración y el movimiento vayamos soltando. Acompañarlo siempre de vuestra respiración. Inspirando en el centro, cuando llevamos la cabeza en la parte anterior, y expirar cuando lleváis la cabeza en la parte posterior. Cambiamos el sentido cuando llevamos la cabeza en la parte anterior. Cuando tengamos la cabeza delante, volvemos al centro y vamos a trabajar los hombros. Vamos a hacer pequeñas rotaciones. Y cada uno va a ir sintiendo y atendiendo y estando consigo mismo, escuchando cualquier tipo de sensación que te transmita su cuerpo. Vamos a inspirar en la parte anterior y expiramos para ir abriendo la parte superior del pecho. Tornamos hacia atrás. Movimiento que vamos a ir ampliando poco a poco, incorporando nuestros codos, nuestros brazos. Vamos a cambiar el sentido. Lentamente empezamos por círculos más pequeños. Insisto mucho en acompañar con la respiración. Que la expiración nos permita ir abriendo y movilizando más la energía. Una vez más. Y vamos a empezar a sacudir un poquito las manos, las muñecas, suelta ahí. Sin esfuerzo, ahí. Si fuéramos muñecos de trapo, rasurar todo. Si necesitáis soltar las piernas, podemos soltar las piernas, aunque yo no lo diga. Y volvemos a recuperar una postura inicial en la que nos sentamos cómodos. Y vamos a trabajar la cadera
Vamos a cerrar un poquito los pies, si los tenemos paralelos, escondemos un poquito los pulgares adentro y vamos a hacer círculos con la cadera. Cambiamos el sentido. Volvemos al centro, volvemos a poner los pies paralelos, vamos a flexionar las rodillas, vamos a alargar, sentir cómo se expansiona la columna, desde la coronilla se alarga el coxis. Y vamos a irnos a lo que es el centro de gravedad, que nosotros lo denominamos para, lo denominan en Oriente. Y vamos a movilizar lo que es la cadera, llevando la pelvis cuando inspiramos hacia atrás. Y al expirar, vamos a ir vaciando ese globo, cerrando glúteos y esfínteres y soltar el aire. Inspiramos. Un brazo atrás y al expirar, adelante. Llevamos nuestra atención a este centro. Volvemos al centro. Y vamos a trabajar las rodillas. Si tenemos espacio, nos agachamos y vamos a hacer círculos hacia el exterior. Vamos hacia el interior. Volvemos arriba, soltamos de nuevo las piernas. Y vamos a trabajar un poquito los tobillos. Vamos a flexionar, extender el pie. Hacemos rotaciones en ambos sentidos. Vamos a intentar que el resto del cuerpo, aunque nos esté sujetando, mantenernos relajados. Si podemos, vamos a sacudir la pierna, soltar. Cambiamos. Presionamos y extendemos el pie. Hacemos rotaciones. Sacudimos. Vamos a sacudirnos. Qué bueno. Pues estas han sido unas herramientas, pero seguimos. Bueno, ya para terminar, ahora mismo, no sé a vosotros, que supongo que no lleváis mucho tiempo en el plano mental, porque no hace mucho que han empezado las conferencias, pero en cualquier caso, una buena herramienta para bajar de aquí, que es donde estamos continuamente en esta vida y en esta sociedad en la que vivimos, en el plano mental,
es hacerse y reconocer un poco cómo estamos, ¿no? Como me acaba de pasar a mí ahora mismo. Entonces, una forma, un método que a mí me resulta cómodo y que se puede hacer en cualquier momento, entre comillas, es un do-in, un automasaje. Entonces, vamos a hacer una cosa rápida, porque se puede hacer muy extensa, puedes estar una hora haciéndote do-in, pero de una manera rápida para bajar esa energía que está ahora mismo, en mi caso, tan aquí, y seguramente cuando terminéis hoy el congreso también estará ahí para bajar a la tierra un poco, para que nos ayude a desbloquear en ese momento. Entonces vamos a volver a buscar esa posición en la que nos sentimos cómodos. Es que no sé si me oís así. Sí. Pues paso yo. Vale, vamos a soltar y vamos a abrir la boca y a percusionar toda la cabeza con la boca abierta, la muñeca suelta, y nuestra intención, que también es muy importante, es de bajar. Cada vez que respiremos y expiremos, de soltar hacia la tierra. Y bajamos, hacemos una espiral amplia, percusionamos todo el lateral. Toda la zona del occipital y el cuello. Bien, hacemos un poquito de hincapié en la coronilla. Vale, y vamos a flexionar un poquito las manos. Muy bien, y apertura ahí, concentración. Abajo. Vale, vamos a ir a los hombros, percusionando siempre de la forma más cómoda que encontréis, ¿eh? No nos olvidemos de soltar la cadera, de expandir la columna y de ayudar a bajar ese ki hacia la tierra. Volvamos al otro lado. Llevamos un poquito al pecho, vamos a ayudarnos un poquito con la voz. Vale, vamos a posicionar el brazo, la dirección energética de los meridianos, que ya sabemos. Y luego del hombro a la muñeca con la cara más clarita, con la cara más oscura de la muñeca al hombro. Sentimos un poquito ahí de la mano. Y en el hombro. Vamos al otro. Vamos a friccionar un poquito las costillas, vamos a friccionarlas, la parte de atrás de las lumbares, sacro. Friccionamos un poquito, la mano suelta. Seguimos con la intención de bajar, ¿eh? Los glúteos. Bien, llegamos a esta zona relajada. Mimamos primero un poquito y después vamos a hacer percusiones en espiral, amplias. Acordaros de la respiración,
comentar en cualquier momento que necesitáis. Y mantenemos ahí debajo del ombligo, un poquito, activar ese punto. Piernas. Bien, vamos a hacer una última pasada ya para... Si queda algo, creo que no. Bueno, mucho mejor, ¿eh? Ahora ya puedes hablar. Vuestras sensaciones, ¿ha cambiado algo las emociones o vuestro cuerpo? Sí. A ver, sigan. ¿Eh? Sí, ¿no? Bueno, sí, nosotros rompemos así. Bueno, esto es parte de la manera de trabajar que tenemos nosotros, porque si nosotros vamos a ayudar a sanar a una persona, a ayudarla en su proceso curativo, difícilmente puedo tratarla si yo no me siento bien. Para ello el shiatsu, para nosotras, no es solo una técnica manual, una manera de trabajarle a alguien, a un receptor, para equilibrar su energía, sino son herramientas que nos podemos llevar a nuestra propia vida, a lo que decíamos al inicio de la conferencia, a lo que es la vida cotidiana. A través de llevar el trabajo, de sentir bienestar en nuestro cuerpo, pues siempre vamos a sentirnos más equilibrados en los tres planos que comentábamos, el mental, el emocional y el físico. Bueno, una de las formas de trabajo corporal puede ser esta. Por supuesto, como ya os hemos dicho antes, el do-in puede ser muchísimo más largo, pero nos parece, como comentaba Susana, muy importante que sepamos dónde estamos y cómo podemos utilizar herramientas para en cualquier momento de nuestra vida sacarlas. Entonces, en este caso, nos parecía una forma muy clara de qué nos pasaba a nosotras en este momento, para qué y cómo utilizar lo que hemos aprendido en Shiatsu. Por supuesto, la respiración, todo eso que estamos continuamente hablando y de lo que es, bueno, que hablando, se escriben, se apuntan muchas cosas, pero a la hora de la verdad, pues sacarlo. Nos parecía de una forma muy práctica hacer lo que nosotros estábamos sintiendo en ese momento. Entonces, como veo que no nos queda mucho tiempo, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo nos queda? Unos 30 minutos. Ah, vale. ¿No hemos dicho 10 minutos? 30 minutos, vale. De todas formas, No. seguid con vuestro ritmo. Si os pasáis hay problemas, si no llegáis tampoco pasa nada. Entonces no llegamos. Bueno, que lo que queríamos hacer un poco es bueno, pues un shiatsu, alguien que se quiera prestar a tumbarse y hacer, no sé, 10 minutos o una cosa así, nos apetecería explicar un poco, sí, con
No, con camilla no, si puede ser con... ¿Colchoneta? Una colchoneta. ¿Hay alguien que quiera tumbarse? Sí. Sí. Qué rápida. Estaba deseando. Quítate eso. Bueno, antes de empezar, ¿tenéis algo que os apetece preguntar o comentar? Un poco, ¿no? Nada. Bueno, pues lo que vamos a tratar ahora es de hacer una pequeña, bueno, vamos a llamarlo demostración de la importancia que le damos también a la postura en nuestro trabajo. Entonces yo voy a hacer un poquito de shiatsu, como sé hacerlo, y Susana pues nos comentará un poco la diferencia entre trabajar, ahora lo vamos a ver, trabajar desde la tensión o trabajar desde la relajación y cómo lo siente ella, que se ha prestado, si siente alguna diferencia, algo que nos comente. Bueno, nosotros trabajamos en el suelo y para ello las herramientas que hemos utilizado antes y con las que hemos trabajado, y hay diversas más, son herramientas que utilizamos también para la preparación para tener el trabajo en el suelo. Nosotros nos gusta el suelo porque sentimos como el receptor se abandona más, siente más el apoyo de la tierra, y a nosotros nos permite también sentirnos más apoyados y poder trabajar con el centro, con el peso de nuestro cuerpo desde nuestro centro, el jhana. Si queréis, los que estéis detrás y no veis, podéis acercaros delante y sentaros en el suelo. Bueno, la manera de trabajar que está utilizando ahora Ágata, bueno, es trabajando desde el peso del cuerpo. No hay un peso concreto, sino ella valora lo que se va encontrando en el camino, es como descubrir un paisaje, y donde encuentra algo que le llama la atención, ahí mantiene y deja caer su peso. También le damos mucha importancia a lo que es los dos extremos, lo que es la expansión de la columna a través de esos polos como es la coronilla y el coxis, la relación entre el cielo y la tierra, que nos permite, cuanto más relajados estemos y cuanto más sintamos que la columna se expande y menos tensión sintamos en nuestro cuerpo, más capacidad de percepción vamos a tener a la hora de trabajar, más capacidad de escucha sobre lo que nos estamos encontrando, incluso más capacidad de percibir y trabajar e incidir sobre los tres planos que hablábamos antes, el emocional, el físico y el mental.
aunque esté trabajando solo la zona de la espalda, que sería meridiano de la vejiga, ella está trabajando con la intención de que cada vez que deja caer el peso de su cuerpo, trabaja con la intención de trabajar el canal energético en su totalidad. No solo centrarnos en este punto, sino trabajando la totalidad del meridiano, incidiendo en toda su energía. Lo que hemos visto ahora es el trabajo desde la relajación, desde el trabajo que previamente ha hecho Ágata para sí misma, desde su equilibrio y demás, desde el disfrute, y ahora va a trabajar desde el esfuerzo, desde olvidarse de que existe un centro, desde perder un poco desde la desarmonía entre esos planos, sin perder la conexión, perdiendo la conexión de su espalda. Lo que me interesa o lo que me apetece saber un poco es que si ella ha notado alguna diferencia, ¿no?, entre trabajar. Para mí es importante trabajar desde la relajación y la conexión de la columna y desde la coronilla, la primera cervical hasta el sacro, la expansión para que todo el sistema nervioso esté conectado, o trabajar desde la tensión en los hombros o estar pensando en otra cosa. Si realmente podéis hacer alguna vez la prueba, la diferencia que hay para el que recibe trabajar de una manera o trabajar de la otra. Es un poco lo que me gustaría comentar con ella. Si lo he conseguido, porque me resulta bastante difícil ahora mismo hacerlo desde el otro lado. Pero no sé si Yo estoy genial. La cara de tonta que se queda después del 18. Eso es evidente. Y bueno, ha sido breve. Bueno, sí breve. 2 veces y 3 veces bueno. Y no, la sensación mía ahora es... Estoy como más consciente de mi cuerpo. Y más consciente de mi bloqueo y de mi dolor. Y más relajado. ¿Ha notado diferencia entre el principio y el final? Pero no sabe elegir. Bueno, es en general, no son más concretos o como más general. Muchas gracias. Bueno.
Bueno, deciros que hemos elegido el título de esta ponencia del Shiatsu en la vida cotidiana, porque si sois practicantes o terapeutas de Shiatsu, que no tengáis el Shiatsu como una técnica simplemente para trabajar, que sea una técnica para disfrutar, para llevároslo, como dice el título de nuestra conferencia, insisto, a la vida cotidiana, para que sobre todo la utilicéis para vuestro propio bienestar y armonía y sobre todo para ser muy felices. Muchas gracias y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Susana y Ágata, un momentito por favor. Amico os va a hacer entrega de un diploma y un pequeño obsequio en agradecimiento a vuestra ponencia. Y a continuación, para seguir con el programa previsto, me gustaría confirmar si ha llegado ya el doctor Vázquez. Estábamos esperándole y me han dicho hace unos minutos que sí que estaba ya por aquí. ¿Hay alguien por ahí fuera, Andrés, quizá, que me pueda decir? El doctor Vázquez Gallego